Hoy nos adentraremos en la enigmática figura de Javier Milei, un hombre que ha sacudido el escenario político argentino. Algunos dicen que Milei no es otro que el hombre gris, una figura profetizada por Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino. Otros, sin embargo, lo ven como el fantoche. ¿Quién es realmente Milei y qué nos depara el futuro bajo su liderazgo? Como bonus track, descubriremos qué nos dice la astrología sobre Milei y el futuro de Argentina. Prepárate para un viaje lleno de suspense e incertidumbre. Pero antes de arrancar, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones, así estarás al día con todos los nuevos videos que publique. Soy King of Nightmares y esto es Javier Milei, hombre gris o fantoche. Javier Milei. Nacido en Buenos Aires, Milei es conocido por su postura libertaria, defendiendo la libertad individual, la propiedad privada y una economía de mercado con mínima intervención del Estado. Milei comenzó su viaje como economista, obteniendo su licenciatura y maestría en economía de la Universidad de Belgrano. A lo largo de su carrera, ha trabajado en diversas instituciones financieras y ha sido consultor económico para varias empresas. Milei también es el líder de La Libertad Avanza, un partido político que promueve las ideas libertarias. Y en noviembre de 2023 logró un hito importante en su carrera política al ser elegido presidente de Argentina. Milei es conocido por su estilo confrontativo y directo. No teme expresar sus opiniones y a menudo critica a los políticos tradicionales y las políticas económicas que, según él, han llevado a Argentina a la crisis económica. Su estilo ha generado tanto admiración como controversia, convirtiéndolo en una figura polarizante en la política argentina. Como presidente, Milei promete implementar políticas que reduzcan la intervención del Estado en la economía, promuevan la libertad individual y mejoren la situación económica del país. Sin embargo, su presidencia seguramente enfrentará desafíos dado el complejo panorama político y económico de Argentina. A pesar de esto, Milei se mantiene firme en su compromiso de llevar a cabo su visión libertaria para el país. ¿Logrará Milei cumplir con sus promesas? Benjamín Solari Parravicini. Parravicini, un pintor y escultor nacido en Buenos Aires en 1898. Pero no fue solo su arte lo que lo hizo famoso, sino algo más misterioso: sus psicografías. Estos dibujos y textos que Parravicini creó a lo largo de su vida son considerados por muchos como auténticas profecías. Debido a la naturaleza premonitoria de estas obras, Parravicini ha sido comparado con Nostradamus, el famoso vidente francés del siglo XVI. Según Parravicini, estas imágenes y textos le venían a la mente de forma espontánea, a menudo en un estado de trance. Comenzó a dibujar estas psicografías en la década de 1930 y abarcan una amplia gama de temas, desde eventos mundiales hasta cambios culturales y tecnológicos. Algunas de las psicografías de Parravicini han sido interpretadas como predicciones de eventos futuros. Sin embargo, estas interpretaciones a menudo son objeto de debate, ya que las psicografías suelen ser crípticas y abiertas a múltiples interpretaciones. A pesar de la controversia en torno a sus psicografías, Parravicini sigue siendo una figura fascinante en la historia argentina. Su trabajo continúa siendo estudiado y debatido por aquellos interesados en la profecía y el misticismo. Aunque Parravicini falleció en 1974, su legado perdura en sus enigmáticas psicografías y en el impacto que han tenido en la cultura popular argentina. ¿Eran sus psicografías verdaderas profecías o simplemente el producto de una mente creativa? El hombre gris. Esta es una de las más intrigantes psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Según la interpretación de esta profecía, el hombre gris sería un líder que surgiría en un momento crítico para Argentina, llevando al país a través de una transformación revolucionaria similar a la Revolución Francesa. La Argentina tendrá su Revolución Francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Esta profecía sugiere que la llegada del hombre gris coincidirá con un periodo de gran agitación y cambio, posiblemente incluso de violencia. Algunos seguidores de Parravicini han sugerido que Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza y nuevo presidente de Argentina, podría ser este hombre gris. Milei interrumpió en la escena política argentina de una manera que podría describirse como revolucionaria. Su postura libertaria y su crítica a las políticas económicas tradicionales representan un cambio significativo en la política argentina.
Las psicografías de Parravicini son a menudo crípticas y abiertas a múltiples interpretaciones. Aunque la figura del hombre gris es fascinante, la identidad exacta de este personaje y el papel que jugará en el futuro de Argentina sigue siendo un misterio. Como siempre, el tiempo será el encargado de revelar la verdadera naturaleza de estas profecías. ¿Crees que es Milei el hombre gris que Parravicini predijo? El fantoche. Esta es otra de las enigmáticas imágenes que aparecen en las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. La palabra fantoche puede referirse a una marioneta o a una persona que se comporta de manera presuntuosa o pretenciosa. La Argentina despedazada, partida en dos ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La iglesia hará silencio, la oración vencerá. Algunos seguidores de Parravicini han sugerido que la figura del fantoche podría estar relacionada con Javier Milei. Esta interpretación se basa en las psicografías que hablan de una revolución en Argentina y también en la premonición de Don Orione sobre un presidente ahorcado en la Plaza de Mayo. Y al mismo tiempo, un presidente será colgado en la Plaza de Mayo. Y entonces habrá varios hombres que se adjudicarán el título de los elegidos y querrán entrar en la Casa Rosada de gobierno. Pero Dios pondrá allí un ángel y no permitirá el ingreso de otro que no sea el verdadero elegido. Estos eventos podrían interpretarse como una metáfora de los cambios radicales y disruptivos que Milei propone para la política y la economía argentina. La figura del fantoche podría representar a cualquier número de individuos o conceptos dependiendo de cómo se interpreten las imágenes y los textos de Parravicini. En última instancia, la identidad del fantoche y su relación con Milei, si es que existe alguna, sigue siendo un misterio. Mientras tanto, la figura del fantoche sigue siendo una parte intrigante del legado de Parravicini y un tema de interés para aquellos que estudian sus psicografías. ¿Crees que es Milei el fantoche que Parravicini predijo? La astrología para Milei y la Argentina. Juan Cruz Sirius, un reconocido astrólogo, ha realizado un análisis astrológico detallado de Milei y la Argentina. Según Sirius, el camino de Milei como presidente no será fácil. Enfrentará desafíos significativos durante su mandato, muchos de los cuales estarán relacionados con las dificultades económicas y políticas que atraviesa el país. El análisis astrológico de Sirius sugiere que Argentina pasará por tiempos difíciles en el futuro cercano. Estos desafíos pueden manifestarse de varias formas, incluyendo conflictos políticos, problemas económicos y posiblemente incluso disturbios sociales. Según Sirius, hacia fines del próximo año, el país comenzará a ver signos de estabilidad y mejoría. Según los planetas, Milei tiene la oportunidad de guiar al país hacia un futuro más estable. Sin embargo, esto requerirá de su habilidad para navegar a través de las dificultades y tomar decisiones difíciles. Las predicciones de Sirius se basan en su interpretación de los movimientos y posiciones de los cuerpos celestes. Aunque estas predicciones pueden proporcionar una visión interesante del futuro potencial de Milei y Argentina, también deben ser tomadas con cierto grado de escepticismo. En resumen, el análisis astrológico de Sirius sugiere que Milei y Argentina enfrentarán desafíos en el futuro cercano. Sin embargo, también hay esperanza de estabilidad y mejoría hacia fines del próximo año. ¿Crees que los planetas revelan el verdadero destino de Milei y Argentina? La figura de Javier Milei en la política argentina ha generado una gran cantidad de especulaciones y teorías. Desde las profecías de Parravicini hasta los análisis astrológicos de Sirius, muchos ven en Milei a un personaje profetizado y destinado a cambiar el curso de la historia argentina. ¿Es esto realmente cierto o es simplemente el producto de una imaginación colectiva? Déjame tu comentario. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. También puedes seguirme en redes sociales como Nightmare King. Soy King of Nightmares y te deseo amargas pesadillas.